Estamos de regreso a Semana en Vivo, hablando sobre la situación de paros que rodea al país y su impacto en el gobierno y en el ambiente político del país. Estábamos en la intervención antes del receso de Aurelio Suárez hablando del impacto político que tiene esta situación. Aurelio, continúa. Sí, correcto, Francisco. Yo quería hacer una anotación frente al tema del Catatumbo a propósito de la observación del doctor Laforí. Desde enero de este año había un documento COMPES especial para el Catatumbo aprobado. El presidente Santos hizo una de esos actos que hace él allá en el Catatumbo y lo anunció desde mayo. ¿Cómo es posible que después de 6 meses no hayan invertido un peso y le den esa oportunidad a cualquier tipo de actor de los que se puede estar moviendo allí para que se ponga a pescar en los revueltos? Es que la verdad es que aquí hay una cantidad de hechos que se trata de colocar el peso de la situación en quienes están tratando de defender unos derechos, etc. Es más, es muy probable lo que ha dicho el doctor Laforí, hay muchos indicios y hay muchas cosas que muestran de actores diferentes a los campesinos en Catatumbo, pero el hecho, una zona de reserva campesina está consagrado en la ley. La ley 160 del año 94 dice que puede haber zonas de reserva campesina. O sea, la reivindicación de por sí no es ilegal, es legal. Pero el gobierno, por su falta de anticipación, permite que este tipo de cosas se den. El paro cafetero, con esto termino esta parte. Todo colombiano sabe, por básico que sea, que producir una carga de café cuesta 700.000 pesos y que estaban pagando a 500.000. ¿Por qué el gobierno no se anticipa a esa situación? Yo creo que esta parte, digamos, de toda la concepción, cómo se han manejado los movimientos sociales desde el gobierno, estos movimientos que se han presentado, limpiando toda esta otra cosa en la que todos estamos de acuerdo que no debe existir, debemos examinarla y mirarla con cuidado. Catatumbo y Mineros, Aurelio, ha tenido, digamos, un giro en su tratamiento. Vimos al gobierno inicialmente en Catatumbo enviando delegaciones del más alto nivel que llegó al vicepresidente, y en la semana pasada vemos un giro en el cual el gobierno se endurece. Y la expresión más puntual de esa dureza fue el señalamiento del presidente Juan Manuel Santos al senador Jorge Enrique Robledo de estar detrás de estos paros, de instigar estos actos de violencia. Hoy en el Congreso de la República el senador Jorge Robledo tuvo derecho a una réplica a esas acusaciones presidenciales. Vamos a ver lo que dijo esta misma tarde en el Congreso de la República el senador Robledo. Señor ministro del Interior, ¿usted qué hace actuando de fiscal y de juez de la República, faltando a la verdad para agredir a un partido de la oposición? Lo que hay aquí entonces es una conspiración del doctor Juan Manuel Santos y su ministro del Interior contra el polo democrático alternativo. Aurelio, ¿cuál es su opinión frente a esta posición del senador Robledo y de este va y viene de acusaciones y señalamientos entre el presidente de la República, el ministro del Interior y uno de los principales jefes de la oposición? Yo creo que hay una frase que introduce todo el tema, que es la frase que pronuncia el presidente Santos cuando dice que ese senador, al que más tarde se va a referir el ministro Carrillo, lo que quiere es la violencia. Esa es la frase, digamos, es un cargo de un peso enorme. Que ese senador que se dice amigo, lo que quiere es la violencia. Y yo creo que eso es un señalamiento a un partido y a un dirigente muy preclaro de ese partido que se ha sometido a todas las reglas democráticas, electorales, de la civilidad, de la institucionalidad en este país. Es una acusación de una gravedad enorme. Hoy no puede salir, como salió también el ministro Carrillo en el Senado, a decir que al polo, que a los dirigentes del polo no les imputaron ningún cargo, que era un cargo político y no un cargo penal. Yo creo que cuando un presidente de la República sale y dice aquí hay un senador que lo que quiere es la violencia, ese es un cargo enorme. Creo, en la historia reciente de Colombia, que a ningún senador de la República se le había hecho un cargo de esa magnitud. El senador Robledo también ha tenido fuertes críticas frente al otro lado del espectro político y a las personas que militan en el uribismo. Como uno de los candidatos de aspirantes presidenciales que se encuentra cercana a esta corriente política, doctor Laforí, ¿qué piensa de estos señalamientos al senador Robledo? Que fue una equivocación del gobierno. Es más todavía, quiero hacer una especie como de, más que de analogía, de aproximación. Mire, yo estaba fuera del país y llegué, había una reunión con la SAC, a la que yo entendí que también había invitado a Fedegan,
y vino un poco el sainete de que si me habían o no invitado. Entendí por qué no me podían haber invitado cuando vi las declaraciones del gobierno. Salió incluso el ministro de Agricultura y el presidente de la SAC a decir una cosa que va muy en la dirección de lo que pasó con el senador Robledo. Sí. Es que los paros tienen unos intereses criminales o políticos. Por favor, los paros tienen unas realidades sociales. Es decir, yo no creo que ni Robledo, ni Pedro, ni Juan, ni Antonio sea capaz de movilizar a los cafeteros, a los mineros o a cualquier sector económico, simple y llanamente porque él, ¿no?, considera que para hacer oposición vale la pena promover este tipo de cosas. Aquí hay unos hechos que el gran problema del gobierno es que lo quiere desconocer. Yo tengo la impresión, doctor Pacho, que el gobierno se acostumbró mucho a generar expectativas a través de los medios de comunicación. Creyó en el titular de prensa, pero no entendía las dinámicas regionales y por lo general eso lo llevaba a cometer errores de esta naturaleza, a no entender el origen de las cosas y luego a tratar de generar cortinas de humo, ¿no?, frente a aquellos que eventualmente pueden oponerse. Mire, yo fui sujeto a ese tipo de cosas. Cuando el ministro Restrepo, con un informe preliminar de una auditoría privada, que decía torpezas, me acusó de corrupto cuando ni manejo el fondo ni tengo nada que ver, era simplemente por descalificar la manera como había venido actuando frente a los diálogos de La Habana. Mala señal del gobierno, un gobierno democrático, ampliamente elegido con el voto de los colombianos, que yo voté por el gobierno Santos, debería ser mucho más tolerante con las voces que eventualmente no van en la misma dirección del gobierno. Los voceros de los partidos hoy en la sesión del Congreso también se manifestaron a favor tanto de la posición del ministro como de estas posiciones del gobierno. Representante Prada, directivo del Partido Verde, ¿cuál es la posición suya? No, yo creo que yo también coincido en que hubo un error en el manejo del momento. Me parece que personalizar la posición del gobierno frente a un opositor, en fin, me parece que es un desacierto, y es un nuevo error desconocerlo. Yo creo que bastaba, si hay algún tipo de indicio de indelicadeza, como lo dije al comienzo, pues pónganle en conocimiento a las autoridades, pero no es un tema para volverlo pues el objetivo mismo del gobierno. Yo he visto que en el manejo pues confluyen unos momentos muy delicados. Está comenzando efectivamente la campaña de Congreso, está comenzando la campaña de presidencia. Sería ridículo pensar que no hay personas interesadas en aprovechar también el momento para hacer política desprestigiando cualquier tipo de actividad del gobierno. Entonces hay a quienes les parece que todo es malo, que no se hace nada, pero uno revisa efectivamente las cifras que se han invertido, por ejemplo, en el cumplimiento de los pactos cafeteros que llevaron a desmovilizaciones anteriores de movimientos sociales, la misma presencia en el Catatumbo y las ofertas, usted lo mencionaba en la presentación, Francisco, se manda un grupo de ministros, un grupo de viceministros, el consejero del diálogo social, el vicepresidente de la República, nada le sirve, no le sirve ningún tipo de propuesta, tampoco le sirve ningún tipo de negociador. Ahí puede haber otros intereses diferentes a los intereses del campesino y a los intereses de la región. Yo creo que ha habido una etapa de diálogo. Después de la etapa de diálogo, cuando se evidencian filtraciones, hay un endurecimiento automáticamente del gobierno. A mí me parece que no es malo en la medida en que verifique efectivamente la posibilidad primero de un diálogo y cuando ve las condiciones de hostilidad endurezca la posición, pero en el trasfondo, como lo han dicho aquí todos en la mesa y en eso creo que estamos todos de acuerdo, hay un problema social que subyace en cada uno de los temas, un tema de política, un tema de decisiones. En el paro, por ejemplo, minero. Los mineros plantean, hombre, hay un decreto, el decreto 2235 tal vez, que es el de la minería pesada y el que permite claramente hacer una apropiación de esa máquina pesada y destruirla en el acto por parte de la policía. Alegan, hombre, ahí no hay debido proceso, ahí puede haber un abuso. El gobierno, alegan, digamos, quienes se ven atropellados, los mineros, y le piden al gobierno, derogue el decreto. El gobierno dice, no derogo el decreto. A mí me parece que ambas posiciones son extremas. Yo creo que ahí debería haber un criterio de razonabilidad, de argumentación tranquilo que permita acercar las partes y que permita establecer, por ejemplo,
que no se trata de llegar, coger la máquina y destruirla, sino llegar, coger la máquina y verificar el impacto real que está causando en materia de medio ambiente. Cuando se refiere a la minería criminal, es la minería criminal que está atropellando de tal manera el medio ambiente que nos está matando a todos. Ahí se puede salvar unas personas, pero el efecto, desde el punto de vista económico, pero el efecto ambiental es para la humanidad entera, es para los colombianos todos. A esa minería criminal es la que se refiere. Ahora, ¿cómo lograr hacer en ese decreto, que me parece que es un decreto durísimo, hacer debido proceso? Tener un espacio de verificación de las consecuencias me parece que es razonable en la petición de los mineros, y si el gobierno estuviese dispuesto a ello, seguramente podríamos estar levantando el paro. Además, simultáneamente estamos tramitando el proyecto de ley de minería ilegal, en donde revisamos muy bien la tipificación de cada una de las conductas que no están tipificadas, que por normas viejas además no hemos actualizado. Estamos avanzando, son procesos lentos, no son procesos fáciles. En el Catatumbo, la infraestructura vial, la infraestructura de alcantarillado, de acueductos, la construcción de la carretera Tibú-Cúcuta, en fin, todos estos elementos hay que hacerlos, eso no es de la noche a la mañana, y hay que ponerle una ruta a cada proceso. Hay una desesperanza, digamos, en la medida en que ustedes lo decían ahora, hay unos problemas de fondo que podrían llamarse, como lo decían ustedes, estructurales, que no competen simplemente a este gobierno, sino al abandono histórico del gobierno de regiones enteras. Con esta idea del abandono vamos a terminar este bloque. Los invito a que sigan comentando con el hashtag #NúmeroParos y Santos. Ya llegamos al último bloque de este debate de Semana en Vivo. Ya regresamos.